Había una vez un México donde la gente trabajaba en oficios que ahora ya nadie conoce. Trabajos honestos, necesarios, que daban de comer a familias enteras. Oficios que se aprendían viendo, no estudiando. Que se heredaban de padres a hijos, de maestros a aprendices. Esos trabajos se fueron muriendo uno por uno. La tecnología los mató, la modernidad los hizo innecesarios, los tiempos cambiaron y ellos no pudieron cambiar con los tiempos. Ahora solo quedan en la memoria de los que son grandes, de los que alcanzaron a verlos antes de que desaparecieran. Estos 12 oficios son pedazos de un México que ya no existe. Son la memoria de cuando el trabajo era diferente, cuando cada barrio tenía sus personajes, sus gritos, sus olores particulares. 1. El afilador. El grito se oía desde lejos, se afilan cuchillos, tijeras, navajas. Y detrás del grito venía él, empujando su carrito con la rueda de piedra, el pedal y las chispas saltando cuando afilaba. El afilador pasaba por los barrios tocando su silbato especial, ese sonido agudo que todas las amas de casa reconocían. Salían de sus casas con los cuchillos desafilados, las tijeras mochas, las navajas de afeitar sin filo. Y ahí mismo en la calle, el afilador hacía su magia. Se sentaba en su banquito, empezaba a pedalear, la rueda de piedra giraba rápido y al tocar el metal saltaban chispas naranjas. El sonido metálico, el olor a piedra caliente, el cuchillo recuperando su filo. Los niños miraban fascinados desde la ventana. Cobraba unos centavos por cuchillo. Era trabajo duro, de sol a sol, caminando colonias enteras con el carrito pesado. Pero era trabajo honesto. Los afiladores fueron desapareciendo cuando los cuchillos se volvieron desechables, cuando salió más barato comprar uno nuevo que afilar el viejo. 2. El lechero. Antes de que la leche viniera en cartones del súper, venía en cantinas de aluminio cargadas por el lechero. Llegaba temprano, muy temprano, cuando apenas amanecía. Tocaba la puerta, las señoras salían con sus jarras. El lechero medía la leche con su litro de metal, la vertía en la jarra. La leche todavía estaba tibia, recién ordeñada. Olía a establo, a campo, a algo real. No era leche ultrapasteurizada que dura meses, era leche de verdad que había que hervir ese mismo día. En los pueblos el lechero llevaba las cantinas en burro o en bicicleta. En la ciudad las cargaba en su camioneta vieja. Algunos tenían su propia vaca, otros compraban la leche a los ranchos cercanos. Era negocio pequeño, de confianza, de todos los días. Las señoras pagaban por semana o por mes. Conocían al lechero por su nombre, sabían de su familia. Si había problemas de dinero, el lechero fiaba. Era economía de barrio, de trato humano. Los lecheros desaparecieron cuando llegaron las grandes pasteurizadoras, cuando la leche se empezó a vender en tiendas. Nadie quiso madrugar a tocar puertas cuando podían comprar la leche más fácil en la esquina. 3. El velador. El velador era el que cuidaba la calle de noche. No era policía, era vecino contratado por los mismos vecinos. Caminaba la cuadra toda la noche con su linterna y su silbato, cuidando que no entraran rateros. A las 10 de la noche empezaba su ronda. Silbaba cada cierto tiempo para avisar que estaba ahí, despierto, vigilando. Los vecinos dormían tranquilos sabiendo que el velador andaba afuera. Si veía algo raro silbaba fuerte, golpeaba puertas, despertaba a la gente. En invierno el velador hacía una fogata chiquita para calentarse. Se envolvía en su zarape, tomaba café de su termo. Pasaba la noche entera caminando de arriba a abajo, de esquina a esquina. Era trabajo solitario, frío, cansado. Los vecinos le pagaban entre todos, una cuota mensual. No era mucho dinero pero alcanzaba para mantener a la familia. El velador conocía a todos, sabía quién llegaba tarde, quién tenía visitas, quién salía temprano. Era los ojos de la colonia. Los veladores se acabaron cuando llegó la luz eléctrica a todas las calles, cuando las colonias crecieron tanto que ya no se podía cuidar así, cuando la inseguridad se puso tan fea que un señor con silbato ya no servía de nada. 4. El nevero. Antes de los refrigeradores, había neveros.
Vendían bloques grandes de hielo que la gente ponía en sus neveras de madera para mantener la comida fresca. El hielo venía de fábricas o de montañas donde nevaba. El nevero pasaba en su camioneta o en su carreta. Gritaba, hielo, hielo. Los bloques venían envueltos en acerrín y costales para que no se derritieran tan rápido. Pesaban muchísimo, el nevero los cargaba con unas pinzas especiales de metal. Subía los bloques hasta los departamentos, los metía en las neveras de las casas. Cobraba por kilo. El hielo se iba derritiendo durante la semana, había que tener una bandeja abajo para recoger el agua. Cuando se acababa el hielo, la comida se empezaba a echar a perder. En verano el nevero hacía su agosto. Todos querían hielo para sus bebidas, para hacer aguas frescas, para poner en las hieleras de las fiestas. Era trabajo pesado, de cargar peso todo el día bajo el sol. Los neveros desaparecieron cuando los refrigeradores se volvieron normales, cuando cada casa pudo hacer su propio hielo. El último nevero tal vez cerró su negocio en los años 60 o 70, cuando México se modernizó de golpe. 5. El pregonero. El pregonero era el que gritaba las noticias en las plazas. Antes de la radio, antes de los periódicos baratos, el pregonero era quien informaba al pueblo de lo que pasaba. Se paraba en la plaza central y gritaba las noticias. Oigan, oigan. El presidente declaró que... Atención. Mañana habrá mercado especial. Se busca a fulano de tal por... La gente se juntaba alrededor del pregonero a escuchar. Era el noticiero viviente, el Facebook de antes. El pregonero oficial era contratado por el ayuntamiento. Pero también había pregoneros independientes que vendían las noticias, que cobraban por anunciar cosas. Los comerciantes les pagaban para que anunciaran sus productos, los políticos para que vocearan sus propuestas. Tenían que tener voz fuerte, clara, que se oyera lejos. Y buena memoria para no olvidar los anuncios. Era trabajo de credibilidad, la gente les tenía que creer. Un pregonero mentiroso perdía su chamba rápido. Los pregoneros se fueron acabando cuando llegó la radio a todos lados, cuando los periódicos se hicieron comunes, cuando la información dejó de ser oral y se volvió escrita y electrónica. 6. El organillero. El organillero paseaba por las calles con su organillo al hombro o en su carrito. Tocaba música mecánica girando la manivela. Melodías alegres, valses, canciones populares. La gente salía a los balcones a escuchar, tiraba monedas envueltas en papel. El organillo era caja de madera con cilindros por dentro. Al girar la manivela, los cilindros tocaban las notas. Cada organillero tenía sus canciones, sus cilindros especiales. Algunos tenían un monito vestido que bailaba o pedía dinero, otros iban solos. Caminaban cuadras y cuadras tocando música. En las colonias pobres, en los barrios donde no había radio ni tocadiscos, el organillero era el entretenimiento. Los niños lo seguían, las señoras dejaban de barrer para escuchar, los viejitos sonreían recordando tiempos pasados. Era trabajo duro. El organillo pesaba mucho, había que cargarlo todo el día. Las ganancias eran pocas, solo lo que la gente quisiera aventar. Pero era trabajo libre, sin horarios fijos, sin jefes. Los organilleros casi desaparecieron cuando la música grabada llegó a todas partes. Todavía quedan unos pocos en Ciudad de México, más como atracción turística que como trabajo real. Pero los organilleros de antes, los que vivían de eso, esos ya no existen. 7. El farolero. Cuando las calles se alumbraban con faroles de gas o petróleo, había faroleros. Su trabajo era encender los faroles al atardecer y apagarlos al amanecer. Caminaban la ciudad entera con su escalera larga y su lámpara de aceite. Llegaba la tarde, el farolero empezaba su recorrido. Ponía la escalera en cada poste, subía, abría el farol de vidrio, encendía la mecha. La calle se iba iluminando poco a poco con esa luz amarilla y temblorosa. Era bonito verlo, como ritual diario. En la madrugada volvía a pasar, ahora para apagar los faroles antes de que amaneciera. Ahorro de combustible, decían.
El farolero tenía que caminar kilómetros cada día, subir y bajar escaleras docenas de veces. En invierno con frío, en verano con calor. Los niños lo conocían, lo saludaban. El farolero sabía todas las calles de memoria, conocía cada farol. Sabía cuáles vidrios estaban rotos, cuáles mechas gastaban más, cuáles postes estaban flojos. Los faroleros se quedaron sin trabajo cuando llegó la luz eléctrica, cuando los postes empezaron a prender solos con sensores. El último farolero tal vez apagó su última lámpara en los años 30 o 40, cuando México se electrificó. 8. La planchadora. La planchadora era señora que iba a las casas a planchar. O que recibía ropa en su casa y la entregaba planchada. Antes de las planchas eléctricas fáciles, planchar era trabajo pesado que requería tiempo y fuerza. Las planchas de antes eran de hierro macizo. Se calentaban en el brasero o en la estufa de leña. La planchadora tenía varias planchas, mientras usaba una, las otras se calentaban. Había que saber el punto exacto, ni muy caliente que quemara ni muy fría que no planchara. Se pasaba horas y horas parada planchando. Camisas, pantalones, sábanas, manteles. Todo con almidón, todo bien estirado, todo perfecto. El vapor subía de la ropa mojada, el calor del brasero hacía que sudara. Era trabajo duro, de manos callosas. Las señoras ricas contrataban planchadoras. Las familias de clase media llevaban su ropa los lunes y la recogían los viernes. La planchadora cobraba por pieza o por kilo. No era mucho dinero pero ayudaba al gasto de la casa. Las planchadoras fueron desapareciendo cuando las planchas eléctricas se hicieron comunes y fáciles, cuando cada casa pudo planchar su propia ropa sin tanto esfuerzo. El oficio se volvió innecesario. 9. El changarro de revelado. El señor del changarro de revelado recibía los rollos de fotos y los mandaba a revelar. O revelaba él mismo en su cuarto oscuro. Era mago que convertía el rollo en fotos, en recuerdos visibles. La gente llegaba con sus rollos Kodak después de las fiestas, los viajes, los cumpleaños. Para el viernes, decía el señor. Y el viernes ahí estaba el sobre con las fotos brillantes y el negativo. Algunos changarros tenían cuarto oscuro propio. El señor se metía ahí con su luz roja, sus químicos, sus charolas. Revelaba el negativo, lo ampliaba, lo imprimía. Salía con las manos manchadas de químicos, con olor a fijador. Era emocionante recoger las fotos. Abrías el sobre sin saber que había salido. Algunas borrosas, otras con dedo tapando la lente, otras perfectas. Eran sorpresas, no como ahora que ves la foto al instante. Los changarros de revelado se murieron con las cámaras digitales. Ya nadie usa rollos, ya nadie revela. Las fotos están en el celular, en la nube. El cuarto oscuro con su olor a químicos y su luz roja ya solo existe en la memoria. 10. El escribano. El escribano era el que escribía cartas para quien no sabía leer ni escribir. Se sentaba en los portales de los pueblos, en las plazas, en las estaciones de tren. Con su máquina de escribir vieja o su pluma, escribía lo que la gente le dictaba. Querida madre, le escribo estas líneas para decirle que estoy bien. El señor dictaba, el escribano escribía. Cartas de amor, cartas pidiendo dinero, cartas contando penas. El escribano conocía los secretos de todos pero no decía nada. Cobraba por carta, unas monedas. Los más pobres, los que se habían ido a trabajar lejos, los que nunca fueron a la escuela, todos necesitaban al escribano. Era su voz escrita, era su forma de comunicarse con los que estaban lejos. También leía las cartas que llegaban. La gente analfabeta llegaba con su sobre cerrado. Léamela, don. Y el escribano leía las noticias de la familia, las malas nuevas, las buenas nuevas. A veces la gente lloraba ahí mismo escuchando. Los escribanos se fueron acabando cuando más gente aprendió a leer y escribir, cuando el teléfono se volvió común, cuando las cartas dejaron de ser necesarias. El último escribano tal vez guardó su máquina en los años 80 o 90. 11. El cerillero.
El cerillero era niño o señor que vendía cerillos en las esquinas, en las cantinas, en los restaurantes. Cargaba su cajita de madera llena de cajitas de cerillos. ¿Cerillos, jefe?, preguntaba de mesa en mesa. Antes todo el mundo fumaba. En las oficinas, en las casas, en la calle. Y todos necesitaban cerillos. El cerillero hacía su negocio vendiendo de centavo en centavo. Una cajita aquí, otra allá. Al final del día juntaba para comer. Los niños cerilleros trabajaban después de la escuela o en lugar de ir a la escuela. Era trabajo de pobres, de los que necesitaban ayudar en casa. Caminaban kilómetros ofreciendo cerillos. Muchas veces la gente les daba una moneda sin comprar, pura lástima. En las cantinas los cerilleros también vendían cigarros sueltos. ¿Un cigarrito? Los borrachos les compraban, les daban propina. Era ambiente de humo, alcohol y supervivencia. Los cerilleros desaparecieron cuando los encendedores desechables llegaron, cuando fumar dejó de ser tan común, cuando las leyes prohibieron que los niños trabajaran. El oficio se extinguió sin que nadie lo extrañara. 12. El repartidor de carbón. El carbonero repartía carbón para las estufas. Antes del gas, la gente cocinaba con carbón. El carbonero llegaba con sus costales negros y pesados, los subía hasta las azoteas donde estaban las estufas. Quedaba todo negro del polvo de carbón. La cara, las manos, la ropa. Era trabajo sucio, pesado, mal pagado. Pero necesario. Sin carbón no había comida caliente, no había forma de cocinar. El carbón venía en trozos grandes. El carbonero lo vendía por kilo o por costal. Las familias compraban lo que podían pagar. En invierno se vendía más porque también servía para calentar la casa. Los niños le tenían miedo al carbonero por lo negro que andaba. Las mamás decían si te portas mal viene el carbonero por ti. Era personaje de sustos infantiles pero también de necesidad diaria. Los carboneros se quedaron sin trabajo cuando llegó el gas a las casas. Las estufas de gas eran más limpias, más fáciles, más modernas. El carbón dejó de ser necesario. El último carbonero tal vez entregó su último costal en los años 60, cuando México cambió de combustible. Estos 12 trabajos fueron la vida diaria de millones de mexicanos. Oficios humildes que daban de comer, que mantenían a familias enteras, que eran parte del paisaje urbano. El grito del afilador, el silbato del velador, la música del organillero, el olor a carbón del carbonero. Se fueron muriendo con el progreso. La tecnología los hizo innecesarios, la modernidad los borró del mapa. Pero los que los conocieron todavía los recuerdan. Todavía escuchan esos gritos en su memoria, todavía huelen esos olores que ya no existen. Porque esos oficios no eran solo trabajos, eran formas de vida, eran el México que fuimos y que ya nunca volveremos a ser.